Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, Amadeus is back. Este video va a ser un video un tanto cortico, va a ser un video explicativo. Me han llegado muchos mensajes al interno en Instagram, incluso he recibido mensajes aquí en algunos videos del canal en donde la gente me pregunta: hey, ¿cuántos años tienes? Hey, ¿de dónde eres? Este tipo de cosas que la gente de pronto quiere saber, esas curiosidades, este tipo de información que le agrada a la gente, ¿no? Saber de la persona que está detrás de esta pantalla, detrás de esta cámara y que les trae a ustedes este contenido. Así que voy a describirles esas pequeñas cositas acerca de mi vida que muchos quieren saber. Voy a ser muy puntual, así que vamos a empezar con la primera. Lo primero que tienen que saber de mí es que yo soy colombiano. Soy colombiano. Nací en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad fronteriza, estamos ahí pegaditos a Venezuela. Actualmente yo no vivo en la ciudad de Cúcuta. Hace un año me trasladé aquí a la ciudad de Medellín. Medellín sí es una ciudad muy conocida en Colombia, incluso es famosa en el mundo, es de las ciudades más importantes del país y es conocida porque aquí es donde se han producido y han nacido algunos artistas del género urbano como Maluma, J Balvin y otros artistas por ahí que están sonando fuerte, y también es una ciudad famosa por las series de Netflix, las novelas, documentales, bueno. Así que para las personas que viven en Medellín o su área metropolitana ya saben que yo estoy por estos lados por si les interesa saber. La segunda cosa que tienen que saber de mí es que mi nombre real es Wolfgang Flores Rodríguez. Mi papá me puso este nombre porque le gustaba este artista de música clásica Wolfgang Amadeus Mozart. De allí viene el nickname, el sobrenombre o el nombre artístico de Amadeus. De hecho, mucha gente me conoce como Amadeus, otras personas me llaman por mi nombre real y realmente Amadeus es un nombre con el que me siento muy bien. Es un nickname que adopté hace mucho tiempo, incluso lo adopté como un nombre artístico y la verdad a mí me gusta mucho. Lo tercero que deben saber es que yo nací el 9 de septiembre de 1990, así que saquen cuentas ahí en el celular de cuántos años tengo. Eso sí se los dejo a ustedes. La cuarta cosa que tienen que saber de mí es que mi profesión es diseñador gráfico. Actualmente me desempeño como diseñador en una empresa de empaques, bolsas, cajas, empaques en general para varios productos, así que es un trabajo que a veces me quita demasiado tiempo y por eso yo no puedo traerles muchos videos tan seguido, pero cuando tengo el tiempo y puedo les traigo estas video reacciones, así que ya saben cuál es mi profesión y cuál es ese trabajo que me impide traerles a ustedes constantemente estas video reacciones, este contenido. Otra cosita que me han preguntado mucho es: hey Amadeus, ¿cuál es tu serie favorita? Yo ya lo he dicho abiertamente antes, yo crecí con las series icónicas de Dragon Ball Z, Meteoro, tantas series, pero de las icónicas, Pokémon, Digimon, todo lo que en los años 90 se produjo, todo eso fue con lo que yo crecí, pero mi serie favorita, y yo ya lo he dicho en mis videos, mi serie favorita es Pokémon. Pokémon para mí marcó mi infancia brutalmente, los juegos, los álbumes, los tazos, mejor dicho, toda esta mercadotecnia alrededor de Pokémon fue brutal y para mí es mi serie favorita. Tengo que decir que Squirtle es mi Pokémon favorito, esta taza me la regalaron hace muy poco tiempo, me encanta. Incluso tengo también un llaverito por ahí de Squirtle, me encanta este Pokémon, me encanta. Es mi Pokémon favorito, para que lo tengan en cuenta también. Y la última cosa que tienen que saber, que me parece una pregunta súper genial, es cómo nació el canal Amadeus. Bueno, este canal lo creé hace 4 años, en diciembre de este año ya va a cumplir 5. Los primeros 2 años prácticamente fueron nulos, creé el canal para otros fines, más no para subir videos, así que esos 2 primeros años del canal fueron en nada, cero. A mí me encanta la música, incluso yo llegué a grabar algunas canciones hace algunos años. En el canal hay 2 canciones mías de hip hop romántico, estas canciones que solamente las escucha la familia de uno, pero están subidas acá en el canal, están por allá en el fondo del canal porque no están etiquetadas en ninguna lista de reproducción, así que el que quiera buscarlas puede encontrar, son 2. Y también me encanta la música del anime, por esa razón yo dije: hey, yo quiero comenzar a subir en el canal las canciones del anime, de varios animes con los que yo crecí. Por eso en el canal también encuentran canciones de Pokémon, de los Caballeros del Zodiaco, canciones de varios animes
con su respectiva letra para que la gente pueda cantarlos a modo de karaoke. Siempre trato de subir versiones que tengan buena calidad de sonido. Así empezó el canal, pocas visualizaciones, de hecho prácticamente este canal no lo veía nadie. Luego dije, hey, a mí me encanta Pokémon, voy a hacer algunas reseñas de los juegos de Pokémon. Aquí en mi canal pueden encontrar qué Pokémones evolucionan con la piedra, fuego, agua, rayo. Así comencé a subir estas reseñas y comenzaron a tener impacto en la gente que juega los juegos de Pokémon. Alguna gente se suscribía, otros le daban like a mis videos, me comentaban algunos videos también, me decían hey, buen material, cosas por el estilo, pero el canal en sí no tenía mucho auge, no tenía mucha popularidad. En estos videos yo hacía voz en off, solamente salía mi voz y pues editaba los videos. Ya en un punto determinado yo dije, voy a arriesgarme, a mí me gusta la música de los animes y me voy a arriesgar a salir en la videoreacción, a que se vea quién es la persona que está detrás del canal. Inicié con la videoreacción del opening de Dragon Ball Z en varios idiomas. Quiero conocer con qué versiones crecieron otras personas en el mundo, no solamente quedarme con la versión latina, y de esta manera subí este primer video. Comencé a tener visualizaciones de una manera que yo dije, no lo puedo creer, comentarios, likes, yo dije, es increíble. Y en ese momento me di cuenta que había encontrado la razón del canal. Yo dije, me encanta lo que estoy haciendo, disfruto mucho viendo estas versiones, reaccionando a ellas. Por aquí fue, vámonos a seguir con este tópico, con este tema, y a la gente le comenzó a gustar, el canal fue creciendo cada vez más. Para mí fue increíble ver el apoyo de la gente y eso fue lo que me motivó y me sigue motivando a subir reacciones, a crear este contenido, a sacar mi tiempito libre para poderles traer a ustedes este entretenimiento. Yo lo hago de verdad de todo corazón. El canal fue creciendo cada vez más al punto de que superé las horas de visualización que pedía YouTube, superé el umbral de los seguidores. Iniciando este año ya entré al club de partners de YouTube. Obviamente no gano mucho con este canal, creo que hasta ahora tengo $3 ahí en ingresos, básicamente nada, pero yo lo hago de verdad de corazón, lo hago para entretenerlos porque sé que a ustedes les encanta el anime como a mí y se sienten identificados con estas canciones que marcaron nuestra infancia. La verdad me agrada mucho todo el apoyo que comencé a recibir, mensajes de Italia, gente de Brasil, de Portugal, gente árabe, y este canal es lo que es ahora por ustedes. Este canal no es un canal muy grande, le falta mucho por crecer, pero el apoyo es increíble. Me encanta cuando la gente me dice gran contenido, buen video Amadeus, sigue así, reacciona a tal anime, a tal opening, me encantan tus videos, bueno, tantas cosas, es lo que me motiva, así que ese apoyo, ese calor de todos ustedes es lo que hace que yo quiera seguir subiendo este contenido aquí. Muchísimas gracias por eso, muchas gracias. Sin ustedes esto no sería nada realmente. Al principio de estas video reacciones yo siempre hacía un escalafón, una lista de las 5 mejores versiones del video, pero luego me di cuenta que era muy tendencioso, que era algo que no iba a ser muy positivo a la larga porque las comparaciones siempre son malas. Así que cambié ese formato y solamente me dediqué a disfrutar los videos, me dediqué a escuchar, a sentir. Si hay una versión que no me gusta, lo digo. Si hay una versión que me encanta, lo digo. Si hay versiones que son regulares, lo digo. Me gusta ser lo más objetivo posible. Quizás a veces he dicho cosas que la gente lo toma mal. No me gusta mucho el comparar las versiones de España con las latinas y darles palo. No me gusta eso. Para mí hay versiones de España que superan a las latinas. Me encanta algunas letras de las versiones españolas. Lo he hecho saber en cada video. Como ustedes se han podido dar cuenta, siempre nombro a todos como los hermanos brasileros, los hermanos de España, porque todos somos hermanos. No me gusta generar en un video donde la idea es disfrutar, recordar viejos momentos de nuestra infancia y juventud, no generar discusión, no generar peleas tontas. Eso no me gusta. Creo que los videos que yo hago no van para ese lado y por eso trato de ser lo más objetivo posible. Disfruto cada versión independientemente del país de donde venga, y eso es lo que a la gente le ha gustado. También dejé de hacer comentarios acerca de las versiones latinas para evitar eso,
porque mucha gente dice, tú siempre defiendes la versión latina, entonces siempre lo dejo a manos de ustedes. La objetividad siempre debe ser lo mejor. He recibido algunos mensajes groseros, sí, no han sido muchos, pero sí he recibido mensajes groseros, como gente que no le ha gustado mis apreciaciones y me tildan o me han tratado feo, me han tratado mal. Si yo lo comparo en un porcentaje, es como un 1% de comentarios groseros a un 99% de comentarios de apoyo y de agradecimiento y realmente de alegría. Eso es lo que me motiva, eso me dice que estoy haciendo las cosas bien. Así que seguiré, señores, trayéndoles esto, ténganme paciencia, el trabajo me consume, pero siempre saco el tiempo para ustedes. Así que estas fueron estas pequeñas cositas que de pronto muchos querían saber, esta historia del canal que es muy importante que conozcan. Así que nos vemos en otra oportunidad, señores. Va a venir el opening de Pokémon, el opening número 4, ya viene. Así que estén ahí atentos, nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.